Continuamos en nuestra serie La Fe, la garantía de lo que se espera. Hoy, en este capítulo, daremos cierre al estudio de esos hombres y mujeres de fe. Hoy cerramos estudiando aquel que es llamado el padre de la fe, Abraham. A Abraham, su fe le llevó a vivir una vida de obediencia. Por eso iniciemos leyendo unos pasajes en la Biblia, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Leeremos algunos versículos. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde ir. Versos del 9 al 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versos del 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: de Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham, un hombre que vivía por allá en Ur de los Caldeos, o más exactamente en Harán, donde Dios lo llama y le dice: deja tu casa, tu tierra, tu parentela, y ve al lugar a donde yo te voy a llevar, o a la que yo te mostraré. Y Abraham obedeció a ese llamado de Dios, tomó su esposa, tomó a su sobrino que lo había criado, tomó algunas de sus pertenencias y cogió camino hacia donde Dios le dijera que lo iba a llevar. A esa tierra a la cual le iba a entregar por heredad a él y a su descendencia después de él. Él salió sin saber para dónde ir. Es por eso que la fe, la vida de fe, es una vida de obediencia, pero de obediencia a Dios y a su palabra. Y eso fue lo que hizo Abraham, obedeció a Dios. Y llegó a la tierra de Canaán, en la cual vivió como forastero, como peregrino, con Isaac su hijo, y también con su nieto Jacob, ¿cierto? Entonces vemos que todos los hombres y mujeres de fe que hemos venido estudiando en estos capítulos, en esta serie, tienen algo en común, y es la obediencia. Lo que caracteriza la vida de un hombre o una mujer de fe es la obediencia, pero a Dios y a su palabra. Entonces miremos qué aprendemos de la fe de Abraham. Son 5 puntos. Lo primero, que obedecer es clave en la vida de fe. Miren, Abraham dejó su parentela, su tierra, y se fue a una tierra que él no conocía. No sabía ni siquiera dónde estaba, porque no sabía para dónde ir. Por eso entonces vemos que el obedecer es clave en la vida de fe, y eso nos lo enseña Abraham. Dejó su familia, dejó gran parte de sus pertenencias porque de pronto no las pudo llevar. Y eso tenemos que aprender de Abraham. A que cuando Dios nos manda a hacer algo, obedecer, así tengamos que desprendernos de algunas cosas, de algún lugar y algunas personas en nuestras vidas. Como segunda enseñanza, Abraham, por su fe, dejó su zona de confort. Él vivía en Harán, allá en donde los caldeos, en la Mesopotamia. Dejó su zona de confort. Allí tenía su familia, tenía sus posesiones, estaba lo que trabajaba, y se fue para un lugar desconocido, sin saber qué podía encontrar allá. Pero lo que sí tenía seguro él es con quién iba él. Y él tenía confianza de que el que lo llevaba era fiel y que no le estaba llevando para nada malo, sino a lo bueno.
Y por eso lo obedeció y dejó su lugar de confort. Por eso tenemos que aprender que a la vida hay que hacer cambios. Hay que dejar nuestros lugares de seguridad y dejarnos desafiar por Dios hacia nuevas aventuras, hacia nuevos proyectos, hacia nuevas cosas que podamos hacer que traerán mucha más bendición para nuestra vida. Como tercero, la fe de Abraham le llevó a mirar al cielo. Durante 25 años esperó el cumplimiento de la promesa hecha por Dios. ¿Cuál promesa? El que sería padre de multitudes, que les daría descendencia. Cuando Abraham sale con Sara de su tierra, de su parentela, de su casa, no tenían hijos. Sara era estéril, no podía tener hijos. Y Dios le promete a él no solamente que le daría un hijo, sino que le daría una descendencia muy numerosa. Dice la Biblia que como las estrellas del cielo o como la arena que está en la playa junto al mar. Por eso él se mantuvo como 25 años, o más bien 25 años esperando el invisible, viendo el invisible y esperando que se cumpliera la promesa esa de su descendencia de bendición. Como cuarta enseñanza, por su fe, Abraham sacrificó a Isaac, su hijo. Esperó 25 años para ver cumplida la promesa de tener un hijo. Y Dios después les pide, y como él había decidido tener una vida de obediencia a Dios, decide hacerlo. Pero él estaba plenamente convencido que quien le había prometido una descendencia, que era Dios, iba a ser con su hijo Isaac, aquel mismo que se lo estaba pidiendo ahora en sacrificio. Y él sabía que él era justo y por eso no dudó. Su fe le llevó a no dudar, sino a obedecer. Que la promesa de la Isaac no era que le iba a dar otro hijo, sino que aun cuando lo sacrificara, Dios lo iba a levantar de los muertos a Isaac y se lo iba a dar para que se cumpliera la promesa. Y por eso lo obedeció. Recuérdense, duró 25 años mirando el cielo, mirando a Dios. Y eso generó todavía mucha más confianza y conocimiento en el Dios, que primero le prometió un hijo y segundo se lo cumplió. Y que si se lo iba a quitar en un sacrificio, él se lo volvería a dar. Porque Dios no se arrepiente de las promesas que hace para nuestras vidas. Y como quinta enseñanza, él pudo disfrutar de la fe de los milagros. Miren, el primer milagro fue que su esposa estéril y que ya había cesado la costumbre de la mujer, o sea que ya no ovulaba, estaba en la etapa de la menopausia, concibió un hijo a la edad de 90 años. Eso lo hablamos cuando estuvimos hablando de Sara, que concibió a los 90 años, que Dios le dio fuerza para concebir, para dar a luz y aún para criar a Isaac. Segundo milagro que ve Moisés, entre muchos milagros que vio, pero los más relevantes, le pide que le sacrifique a su hijo. Y ya lo iba a sacrificar. Isaac ya le había preguntado a Abraham, pues yo veo la leña, veo el cuchillo, pero no veo el sacrificio. Y Abraham le dice a su hijo Isaac, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Entonces él después viene, toma a Isaac, le amarra, lo pone en el altar, toma el cuchillo, lo levanta y lo va a sacrificar. Y ahí es cuando desde el cielo Dios le dice, no toques al muchacho, ya yo sé que tú me temes y también que me crees. Y entonces él siente un ruido, un bramido, y a sus espaldas había un cabrito enredado en un matorral. Vio ese milagro donde no había rebaños, donde no habían pastores, encontró el cabrito, la oveja, para hacer el sacrificio. Por eso Abraham, su fe le llevó a vivir la fe de los milagros, donde se ocurrían cosas imposibles para nosotros. Pero recordemos que para Dios nada es imposible, porque Dios es el Dios de los imposibles.
Por eso la vida de fe es la que agrada a Dios. Cuando yo pongo mi fe en Dios, yo agrado a Dios. Y cuando agrado a Dios, Él mueve su mano a favor de mí. Mi fe en Dios hace que se mueva la mano de Dios a favor de mí. Y veré milagros, prodigios, cosas que son ilógicas para el ser humano, pero que para Dios no. Y entonces la podemos ver. Entonces aquí es donde debemos entender y comprender, y como desafío final de esta serie, es entender que una vida de obediencia es la mejor confirmación de una vida de fe. Cuando yo me decido a ser obediente a Dios y a su palabra, experimentaremos cada una de esas cosas que estos hombres y mujeres de los que hablamos en estos días experimentaron, de cómo Dios estuvo con ellos, cómo los respaldó y lograron ver grandes cosas en su vida. Recuerden, hablamos de Enoc, de Noé, de Isaac, de Jacob, hablamos de Sara, de Moisés, y hablamos de Abraham. Hablamos de Rahab, la ramera de Jericó, y cómo vieron la fidelidad de Dios. Y es ahí donde el desafío final es a desafiarnos a vivir la vida de fe, pero con obediencia, o sea, la vida de obediencia por fe en Dios. Aún cosas que Dios nos mande a hacer que no entendamos, yo le invito a que usted la haga y se convierta en un hombre o en una mujer de fe que experimenta grandes cosas. Ya para terminar, yo le digo que si le ha gustado esta serie, dele el dedito arriba, dele like, suscríbase al canal y a la campanita para que la anuncie nuestras nuevas publicaciones, los nuevos videos que haremos. Entonces, que tengan un muy buen día y nos seguiremos viendo en nuevas publicaciones.